reading from the first book. Lectura del primer libro de los Reyes. Elijah said, En aquellos días Elías dijo a Ahab, vete a comer y a beber, que ya se oye el ruido de la lluvia. So Ahab went up Ahab fue a comer y beber while Elijah mientras Elías subía a la cima del Carmelo. crouched down to Allí se encorvó hacia tierra con el rostro en las rodillas climb up. y ordenó a su criado, sube a otear el mar. El criado subió, miró y dijo, And looked, no se ve nada. there is nothing. Elías ordenó, 7 times he said, vuelve otra vez. El criado volvió 7 veces y a la séptima dijo, reported, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. rising from the sea. Entonces Said, Elías le mandó, and say, vete a decirle a Ahab harness que se up enganche y se vaya, no lo coja la lluvia. in a En trice, un the instante sky se oscureció el cielo con nubes empujadas por el viento y empezó a diluviar. Ahab montó en el carro y marchó a Jezreel. But the hand Y Elías, con la fuerza del Señor, se ciñó y fue delante de Ahab, corriendo hasta la entrada de Jezreel. Verbum Domini. It is right to pray. Oh Dios, tú mereces un himno a Sión. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. You have visited the Tú cuidas de la tierra, la riegas greatly y la enriqueces sin medida. God's water La sequía de Dios va llena de agua, prepara los trigales. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Thus have you prepared Riega los surcos, igualas los terrenos, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. blessing its yield. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. You have crowned the year with Coronas el año con tus bienes, paths of tus carriles resuman abundancia, the untilled resuman los pastos del páramo and y rejoicing las colinas se orlan de alegría. Oh Dios, tú mereces un himno en Sión. Go and teach all nations, says Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, unless si no son mejores que los letrados y fariseos, you will not no enter. entrarán en el reino de los cielos. You have heard that Han oído que se dijo a los antiguos, you shall not kill. no matarás, Whoever kills y el que mate will be liable to será procesado.
But I say to you, Pero yo les digo, whoever is todo el que esté peleado con su hermano será procesado. whoever says Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. and whoever Y says si lo llamas renegado, merece liable to la fire condena Gehenna. del fuego. Therefore, Por tanto, if you bring your si gift cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Procura arreglarte con él que te pone pleito enseguida mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil you'll be y thrown te into metan prison. en la cárcel. Amen, I say Te to you, aseguro you will not be que no released saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Verbum Domini, Vasti Everyone gets angry. Cada persona And when we se enoja en algún momento. speaking to us, Y cuando pensamos en la ira, de eso nos habla Jesús hoy. be sinful. Pensamos que quizás pueda ser pecado. Sinful. Bueno, puede ser pecado, pero a veces no. We learn Y hoy aprendemos las the diferencias degree of anger, entre las medidas de ira, okay, and cuando la ira está bien y cuál ira es pecado, mortally e sinful. incluso pecado mortal. And so we will talk a little bit about that. Así que hablaremos un poquito acerca de esto y también hablaré un poquito acerca de formas de vencer esa ira. Well, there are two types of anger Hay dos tipos de ira at the time of Jesus. que And eran entendidas en la época de Jesús. Y esto es de lo que habla Jesús hoy. La primera es el tipo de ira que cuando la gente se enoja, it comes upon us really fast. desciende sobre nosotros bien rápido, pero luego se va bien rápido. Angry for a second and then Uno se enoja un segundo y luego desaparece. get over it, you move on. So there's that type. Y uno sigue con su vida. Second type, which El segundo tipo, is sinful and which que es pecado, the saint is liable y to que judgment, Jesús dice que type es sometido a juicio, es el tipo de ira que está arraigada profundamente. La ira que that is es amarga, muy llena de resentimiento, and that is continually que fueled continuamente es alimentada por los malos pensamientos. and Jesus goes on to Y Jesús about today luego nos habla hoy and about he speaks of two words de dos palabras in regards to anger and acerca de la ira to y la reacción and to this deeply rooted a remember that estar enojado y esa ira profunda. Recuerden, la primera ira es la que pasa rápidamente, it's not really va y viene, no es en realidad pecado. okay, you're controlled and you move on. Uno se enoja, pero luego la supera y sigue con su vida. Pero la segunda, These two words Jesús nos habla de estas dos palabras nuevamente, raka y ful. let's take a deeper look into Examinemos más de cerca el significado de estas palabras. now someone who's really upset, you know, Alguien que realmente and is into this está muy enojado, que tiene esa ira muy profunda. okay Raka. is when Raka es cuando miramos a alguien con desdén, curse somebody con ganas de maldecir a alguien, de hacerlos caer, that are de decir cosas que would belittle sean despectivas or even para alguien, severe form of para humillar a alguien, tension on them, o condescending. quizás una forma muy severa de desdén. You know, Jesus speaks about Y luego Jesús habla de la palabra necio. more severe Es than un poquito más severo que nuestra comprensión del necio, del tonto. different meanings. It's even Tonto tiene diferentes significados. Incluso es una palabra que puede ser utilizada como jerga you know, fool en las and everybody calles. calls each other Oh, ese tonto, todo el mundo se llama fool. It's just a sort of tonto unos a otros.
Es casi un término de cariño. This word fool Pero esta palabra tonto aquí is much more serious. es mucho más seria. When somebody would refer to this Cuando alguien a fool, they llama a alguien tonto, están llamando a alguien idiot. un idiota sin cerebro. Just that. Pero no solo eso, It would be more sino would que go on to say that you're a brainless idiot, but you're also dicen que uno es un idiota sin cerebro, pero también que uno es un tonto inmoral, that you have no morals, that you have bad que character. uno no tiene moral. So this was a real insult. And Es un to use verdadero insulto. to use somebody to say that someone was a fool Y like decir que alguien es tonto en este sentido, words associated o with cualquier that palabra asociada con ello, would be slanderous to somebody. It would sería calumnia ruin contra alguien, someone's reputation. arruinaría la reputación de alguien. De la misma forma, Jesús nos está hablando también de cuando When we are upset with somebody, estamos enojados con alguien, go around que no vayamos por ahí calumniándolos, saying things against them that are diciendo cosas contra ellos que no sean verdad, o cosas quizás de las que no estemos seguros y sin embargo blaspheming them. You know, we blasfemiamos contra ellos, a bad name to them, les damos mal nombre y en cierto modo their reputation. matamos su reputación You know, we kind of kill them off by the gossip we give. con, That's what Jesus con los is chismes que esparcimos. Y es lo que nos dice Jesús que no hagamos. So this second form of anger, Esta segunda forma de ira es and muy pecaminosa, to remedy pero hay formas de remediarlo. first and foremost, Primero que nada, you know, we look to Jesus. volvemos la mirada hacia Jesús. Very easy. Muy fácil. You know, there are some of us who Algunos de nosotros prone to anger. quizás somos un poco más Um, propensos a la ira, have a temper. algunos que tenemos mal carácter y es difícil de controlar. Se ha vuelto una especie de hábito a lo largo de los años. Es algo que es posible que Learned or acquired tengamos que through aprender an o authority adquirir a figure, través somebody de una of figura de influence. autoridad, You know, alguien de growing up, influencia. maybe the Cuando éramos father, niños, your mother was quizás very papá o angry. mamá This is something era una that persona we muy just learned. So it's a little llena de ira. difficult for us Así que es to un poco más difícil para nosotros control our temper controlar or nuestro when mal we're carácter upset. cuando estamos enojados. You know, God, Pero first and foremost, like Dios, anything primero else, que nada, any como other cualquier struggle or cosa, any vice, cualquier otra He lucha, wants cualquier us otro to vicio, try quiere que and to intentemos work at it. y que We need to pongamos remember as esfuerzo. well that there were Tenemos que saints recordar who también had que hay santos difficulty que with their temper. tenían Saint dificultad Jerome con was one su mal genio. Okay, San and Jerónimo, por of course, he ejemplo, dealt with it with prayer. él, por He supuesto, was a little more strict and lo on resolvía con la himself, oración, don't- era un don't poquito do más this, estricto okay? con sí mismo. But, No hagan lo he- siguiente, every pero time él, he lost his cada temper, vez que he would scream and se enojaba, solía gritar, but then he'd realize, oh my pero luego se daba cuenta, oh caray, he perdido yelled at somebody, control de mi feel bad, mal humor, and he'd hit le he himself gritado a alguien, on the chest. le hice sentir mal, así que solía golpearse con una roca en el pecho. No lo hagan, pero lo que esto nos dice es que tenemos que lidiar con ello de alguna manera. Don't put a rock on your chest. I mean, No se he was a golpeen man of el great pecho con una prayer, roca. great Él era un hombre sacrifice. de gran oración, de gran sacrificio, pero no se pongan a hacer eso. De cualquier modo, Good thing to do is algo bueno que podemos hacer cuando that lidiamos con esto es que tenemos time with the Lord. que tener tiempo con el Señor Prayer. en nuestra oración, tiempo en silencio. During these Y opportunities, durante estas oportunidades, ocasiones de oración, pedimos que Dios nos dé paz healing, y sanación, to heal these que areas. sane esas áreas donde hay dolor. Okay, now, lots of times if we're Muchas angry veces, at si somebody, it's estamos enojados con because alguien, they wounded us obviamente in es some porque way or nos another. han lastimado de alguna forma. We need to be healed of that. Así que tenemos que sanarnos de eso, decirle a Dios que nos lo quite. And then we look at Y entonces Jesus Christ. miramos la paz de And Jesucristo. this peace Y esta paz es la paz que va más allá de toda comprensión. Es lo que todos debemos esforzarnos en hacer, en tener la paz de Jesús dentro de nosotros. Si queremos un mundo pacífico, una sociedad llena de paz, comienza con el individuo primero. If we're upset, we've got these Estamos thoughts, enojados, tenemos estos pensamientos en nosotros, ask for his peace. entreguémosle a Jesús, pidámosle su paz. Hoy también celebramos el memorial de San Bernabé. Of course, Saint Barnabas Por supuesto, San Bernabé was a companion of Saint Paul. fue They went compañero on de San missionary Pablo, journeys in the fueron early en church. viajes But Saint misioneros Barnabas a la was iglesia, called, al comienzo de la iglesia,
San Bernabé es llamado el hijo del ánimo. enlightening with Él da his mucho words, ánimo his character, con and sus his demeanor. palabras y su carácter, su People were personalidad. often edified by La his presence gente a and by menudo what se he sentía had to edificada say. por su presencia y las And cosas que él somebody decía. of this type of Y alguien de este character tipo de is carácter one who thinks es alguien positively, que piensa who strives to positivamente, see quien what se is esfuerza good por in ver people. lo bueno en la gente. And for us who may be struggling Para nosotros que with quizás anger, estemos that's lidiando con la ira, that's where we got to go to. es lo que tenemos que hacer. See Tenemos que ver what's good about lo somebody. bueno, qué hay de bueno en una persona, Try to look into their hearts. tratando de mirar sus corazones, pidiéndole a Dios que nos dé inspiración espiritual. Y al final And we want to think like Jesus Christ. queremos ver y pensar We como all have Jesucristo. this grace to Y do todos that tenemos with la them. gracia para hacerlo y St. Paul nosotros. says that San the- Pablo talks dice, about the spiritual nos habla man. del The hombre spiritual man espiritual. Y el is hombre the one espiritual who es can aquel think que like es Jesus capaz de Christ. pensar como We have the Jesucristo. mind of Christ, he Tenemos says. la mente de By Cristo, the dice grace él, that has been given por la to us by gracia the que nos Holy ha sido Spirit. dada por el Espíritu Grace for Santo, our baptism, la gracia de nuestro confirmation, bautismo, grace that is confirmación, nourished when we receive, la gracia que the se Holy alimenta cuando Eucharist. recibimos la Sagrada Eucaristía. And even E experiencing incluso the mercy of Jesus in sentimos la the misericordia de other Jesús sacraments, especially en los the demás sacrament of sacramentos, penance. en especial el sacramento de la penitencia. Nos ayuda a ver la bondad de Jesús porque Jesús, quien nos perdona, ve lo bueno en nosotros y nos perdona inmediatamente porque Él sabe que podemos comportarnos mejor. Así que tenemos que pensar en otras personas, en especial aquellos con quienes estamos enojados. Tenemos que tratar de ver lo bueno en ellos. Por supuesto, al tratar de pensar como Jesús, tenemos que estudiar las palabras de Jesús, leer las Escrituras, lección divina, la meditación sobre las Escrituras, This will help tremendously apropiarnos de ellas. with anger. Esto nos ha de ayudar mucho con la ira. What happens, Y lo que sucede, and again, the y danger of nuevamente some of el this anger peligro is de that algo de esta ira, it doesn't es que leads us nowhere. no nos lleva a ningún We're lado. always just filling it up, and just feeding the anger and the bitterness. Simplemente estamos alimentando la ira y el resentimiento. Nothing. ¿Y It's a cuál waste es of time. la meta? No hace nada. Es una pérdida de tiempo. We don't go anywhere with it. Just kind No of llegamos a ningún lado. Vamos en círculos. nowhere. A ningún lado. And then secondly, Y segundo, Jesús speaks about Gehenna. habla del Gehenna, If our anger is, de especially if our nuestra ira, en anger is- especial si nuestra ira becomes where it leads to thoughts of like murder or malice. vuelve en algo que nos lleva a pensamientos de asesinato o malicia. Gehenna es una palabra sinónima Hell. con infierno. Gehenna was Gehenna era un valle and back in the time of Jesus, en la época de it was Jesús, misery. un lugar de It's a sufrimiento, word de used to miseria. speak about hell. Es una Okay, palabra que utilizan para describir el infierno. El infierno existe y no queremos ir ahí. Así que Work hard. hay que trabajar duro. Jesús también nos habla más adelante. He's talking about Está hablando de sort of having anger, in a tener way, ira, like de cierta being forma es confined como to something, like being in estar prison. confinados en un lugar, como estar en It weighs us prisión. down, it chains us up. Nos Okay, pesa, we nos gotta be pone released cadenas. from this. Tenemos que And to be liberarnos de released from esto. Y para quedar libres, take it tenemos to que the Lord. Always. encomendárselo al Señor siempre y a We menudo. don't want these heavy chains No on us. queremos esas pesadas cadenas, queremos estar libres. Queremos ser como Jesús, caminar en su paz, caminar en su alegría. We need to let the Pero stubbornness go. hace Let the falta pride go. que nos deshagamos de la terquedad, de la And it is soberbia. possible, Es posible hacerlo, but we got to take it to pero God. tenemos que encomendárselo a Be Dios. willing to let it Nuevamente, go. estar dispuestos And so, a soltarlo. brothers and sisters, Así, pues, hermanos, all of us again, todos nosotros nuevamente yes. nos enojamos, And, sí, there are ways to y deal with hay that. formas de lidiar con ello. Of course, as we spoke about, Por supuesto, como ya mencioné, hay que hacerlo con fervor. Cuando nos enojamos, a veces hay un poco de energía, de adrenalina que va de la mano con ello. Nuevamente, no es pecado enojarnos, se trata de lo que hacemos con esa ira. Incluso Jesús se enojaba, pero él no permanecía enojado mucho tiempo, lo superaba, seguía adelante. Así que este es el ejemplo que tenemos que seguir. Y tenemos que canalizar esa ira si nos enojamos,
hacer Anger ejercicio. can be something that La ira puede ser feels algo to be que puede determined to do good, sentirse, puede usarse para to do good for others, decidirnos, hacer el bien por los demás, para hacer caridad. and all Hay que these things. utilizarlo, todas esas cosas. So today then, if Así this que is hoy, something we nuevamente, struggle si es algo con lo que tenemos having a hard dificultad, time overcoming thoughts or si tenemos hurts, dificultad para resentments, superar malos pensamientos, resentimientos, Saint Paul as well. pensemos en las palabras de San Pablo también. We want to take dice, vengeance or revenge, Si and- queremos but Saint Paul tells us, tomar "Vengeance is venganza, mine," says the Lord. San Pablo escribe, He says, "Do not el Señor overcome dice, la evil venganza es with mía. evil, No venzan el mal con el mal, evil sino with good." venzan el mal con el bien. And God can help us Y with Dios puede ayudarnos God con wants esto. to bring us Dios healing quiere darnos for those who are sanación struggling. para aquellos que están Now it's a pasando por matter of dificultades, pero coming ahora to the Lord, trata de resting, acudir al sitting Señor, at his feet, putting our descansar a sus ear pies, at his heart, de poner nuestra letting him love us, oreja en su letting him corazón, heal us, and letting dejarnos go, que nos ame, and giving it to God. entregárselo a Then, my Dios. brothers and sisters, Y in luego, time, hermanos, it's a process, but in un time, proceso, it pero will get easier, con el paso del tiempo and we don't se have to volverá más worry about fácil y no going to tendremos que Gehenna. preocuparnos So give it de to terminar en Jesus, el my Gehenna. brothers and sisters. Entréguenselo a Know that he's Jesús, with you, hermanos, and know sepan he que Él está loves con you very ustedes y much. que los ama God mucho. bless you all. Que Dios los bendiga a todos.